RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Y como ya tenemos 3 programas así, porque, bueno, la tecnología nos permite, y por medio de las plataformas podemos grabarnos y llegar a ustedes, y también por las redes sociales de RCR y las redes que también de las personas que nos acompañan en los programas que hemos tenido. Bien, hoy ya tenemos un programa, otra vez un conversatorio con un experto peruano, que tiene la única agencia acreditadora peruana, que ha trabajado mucho, es profesor de aula, esto también hay que decirlo, ¿no? Y tenemos a Giovanni Arias. Giovanni, gracias por darte el espacio para estar ahora virtualmente. Hace algunos meses, ¿te acuerdas que estábamos en la cabina? Y parecía que no iba a pasar esto, pero nos ha tocado otra vez. Gracias por tu agenda. Sé que tu agenda está apretada, estás asesorando colegios, estás trabajando muy fuertemente con ellos, pero queríamos dar un alto para dar opciones de forma propositiva a lo que está haciendo el gobierno, pero también corregir algunas cosas que no podemos estar haciendo bien de cara a sumar, porque al final esta tarea es de todos, ¿no? No solamente es del gobierno, es de todos los que estamos acá vinculados al tema educativo. Giovanni, primero, antes que nada, te veo bien, te veo esbelto todavía, no ha bajado el peso, usted, nada, se mantiene en línea, y eso es muy bueno, quiere decir que hay trabajo. Hay trabajo. Qué gusto, Gustavo, un placer poder conversar contigo. Eres un periodista objetivo, además también maestro, colega, y siempre es un placer poder conversar de estos temas de educación. Encantado de compartir contigo nuestra experiencia. Desde FGC, efectivamente, hemos venido acompañando a la escuela privada y en algunos casos también a la escuela pública a implementar sus aulas virtuales, pero también siempre mencionamos nosotros, el aula no está sola, también tiene que virtualizarse toda la institución educativa. Entonces hemos prendido los faroles sobre el aula virtual, pero en realidad no es solo el aula virtual, es el colegio virtual, es la institución educativa virtual, en donde todos sus procesos tienen que pasar también a la virtualidad, por lo menos hasta el mes de diciembre, ¿no? Estamos en esa línea, colaborando con ellos y hasta ahora, gracias a Dios, avanzando, ¿no? Tenemos bastante apertura por parte de la escuela privada. Bien interesante lo que has comenzado la reflexión, Giovanni, y ahí te voy a dejar la cancha para conversar también sobre esto. Un primer punto, has tocado algo esencial, ¿no? La gente, en general, cuando pasó la emergencia y todo lo que estamos viviendo, muchos padres se están focalizando solamente en qué tipo de herramientas tienen, ¿no? Si Google Meet, si Zoom, si Teams, y otras plataformas que todas tienen costo hoy por hoy, algunas son gratuitas por tiempos limitados, son herramientas, ¿no? O Moodle, en fin, ¿no? Hay empresas peruanas que actualmente tienen plataformas también, hay empresas que tienen el servicio de gestión académica junto con plataformas como es Cubicol, que me he enterado ahora últimamente que está trabajando muy fuerte en eso, y así, miles de empresas que esta es la herramienta, la parte tecnológica, ¿no? Entonces has hablado algo muy cierto, ¿no? ¿Qué pasa con todas las competencias digitales? ¿Qué pasa con toda la didáctica que se tiene que manejar en estos entornos virtuales, que es distinto a una presencialidad, ¿no? Eso, ¿cómo está pasando en los colegios? Tú que estás asesorando, ¿cómo lo están viviendo? A pesar de la crisis económica que están teniendo los colegios. Sí, efectivamente, miren, hay un gran esfuerzo. Primero ha habido bastante tensión por parte del maestro, muy preocupado él porque se suponía que entraba en un entorno que él no conoce, que es el entorno virtual. Ha pasado del entorno presencial del aprendizaje a un entorno virtual, completamente virtual. Estuvo usando las TICs como soporte de lo presencial, ahora hemos pasado a un entorno donde todo es virtual. Pero nosotros lo primero que le recomendamos al profesor es que esté tranquilo porque la base de este nuevo entorno es también la parte didáctica, la parte pedagógica.
Entonces él de fondo es maestro, lo que le hemos hecho es cambiar de cancha, pero de fondo sigue siendo el experto, el jugador del terreno, ¿no es cierto? Entonces en esa línea también el maestro tiene que entender que aquí lo más importante, si bien es cierto la tecnología, obviamente estamos sobre una plataforma virtual, es vital, pero ¿de qué vale tener tantas herramientas si de repente el maestro no sabe cómo utilizar esas herramientas didácticamente hablando? Entonces a veces escuchamos el término menos es más. Probablemente yo use menos herramientas, pero muy bien utilizadas y le saco provecho al desarrollo de competencias. El padre de familia últimamente se ha quejado porque está comparando las dos formas de dar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una manera es presencial, con sus características que ya conocemos, de infraestructura, de procesos didácticos, etc. Y otra cosa es lo virtual. Entonces, algunos papás están pidiendo la misma cantidad de horas, por ejemplo, que se da en lo presencial y que lo traslade a lo virtual, ¿no? Porque asumen que si pagan una cantidad, ¿no? Yo he escuchado estos mensajes de estas asociaciones de padres de familia, que la verdad que también después haremos un comentario sobre ello. Es importante dar tu opinión, pero también es importante escuchar las otras opiniones, ¿no? Sobre el tema. Entonces, en esa línea no se trata de pedir más horas, sino más bien entender que el colegio te ofrece a ti un perfil de egreso del estudiante. O sea, ¿cómo va a salir mi hijo del colegio? Eso es lo que te ofrece un servicio privado de educación. Inclusive el Estado. El Estado también tiene un perfil de egreso en su currículo nacional. Entonces, todos apuntamos como maestros a lograr el perfil de egreso del estudiante. Por eso es que no trabajamos solamente la parte cognitiva, trabajamos la parte afectiva, la parte física, emocional, porque es una formación integral. ¿Y eso dónde está? En el perfil de egreso. Entonces el papá tiene que visualizar el perfil de egreso y decir si lo que está haciendo el colegio de manera presencial o virtual cumplen con ese perfil de egreso. Entonces, si hablamos de un currículo por competencias, no necesariamente las horas tienen que ver como algo determinante, porque yo puedo tener 7 horas de matemática con un grupo de niños y 5 horas de matemática con otro grupo, y yo te puedo asegurar que en ambos grupos se desarrollan las competencias que ha decidido el profesor. Lo que cambia es la estrategia didáctica, obviamente mucho más fina en un caso que otro, pero bueno, el papá no ha sido informado, porque tampoco tendría por qué saberlo, él no es pedagogo, ¿no? No es un maestro, entonces el papá solo reclama cantidad, pero en realidad hay que también enseñarle al padre de familia. Y nosotros le decimos a las escuelas que asesoramos, hay que convocar a los padres de familia, no con comunicados, ¿ah? Con esos documentos que a veces nadie los lee por completo, porque me he dado cuenta que en nuestro país lamentablemente no hay una costumbre de leer. Entonces el colegio hace un gran esfuerzo escribiendo 2 hojas de comunicado y te puedo asegurar que el padre de familia lee el primer párrafo y no lee más. Entonces el problema es que el papá por desconocimiento empieza a reclamar. Hay que invitar al padre de familia a reuniones como esta que yo tengo contigo, una reunión sincrónica, donde el profesor o los directivos le expliquen al padre de familia cuál es esta nueva forma de trabajo, en qué consiste, qué características hay. Y eso es un poco lo que tiene que hacer la escuela con sus papás. Tenerlos muy cercanos, muy informados, para que ellos en su desconocimiento no puedan tener un sesgo y de repente reclamar algo que no viene al caso. Imagínate que el colegio le hiciera caso al padre de familia, que él pide horas tal cual presencial, que su hijo esté desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde frente a una laptop. A un niño de 10 años, mira, en 3 meses va a tener un problema de retina, va a tener un problema de lumbalgia, va a tener un problema de tendinitis, porque hasta físicamente le va a afectar esa cantidad de horas frente a un computador. Entonces, por ahí es como que hay que mantener informado al padre de familia también, ¿no? A lo mejor puedes llegar hasta las 3 de la tarde, pero por separados, bloques. Exactamente, exactamente. No puede estar de 8 de la mañana a 3 de la tarde sentado frente a un ordenador, a una computadora, a una tablet, a un dispositivo, o así sea porque algunos me decían, no, pues entonces Gustavo que esté frente al televisor, ¿no? O el televisor también, que el chico va a estar echado en la cama viendo la televisión, las clases tampoco es, o sea, hay todo un ecosistema que también las casas han tenido que adaptarse a ello, y algunas casas que tienen la opción de eso, porque hay muchas zonas donde el niño no tiene la privacidad para estudiar, porque el papá trabaja, porque tienen una sola sala, o a lo mejor tienen solamente 2 cuartos. ¿Qué situaciones encontramos también ahí complejas? Sí, mira, fíjate que, por ejemplo, lo que mencionas, yo entiendo que Aprende en Casa, pues es una propuesta, entendiendo al Estado y al Ministerio de Educación, compleja para atender pues a todo el país, pero
hoy en día el adolescente, el niño, el joven, están acostumbrados a una tecnología pero diferente, no a la tecnología que te le da la radio ni la televisión, sino a una tecnología donde él puede interactuar, donde él pueda manipular, donde él es partícipe de su accionar dentro de la virtualidad. Entonces, si tú le pones un televisor con 40 minutos o 50, o una hora, hora y 20, el tiempo que tú le pongas para que el niño escuche a alguien diciéndote cosas, también vas a pasar por un proceso de tensión al estudiante. Él quiere interactuar, él quiere participar. ¿Por qué? Porque es su hábitat natural. Cuando uno ve crecer hoy a los niños, los padres, ¿qué hacen? Antes o después de darle el biberón, le dan una tablet para que se entretenga. Entonces el niño desde que nace está acostumbrado a hacer un clic con el dedo y que algo suceda frente a esa situación. Ahora, ponerlo frente al televisor, ¿qué tan productivo puede ser? Pero bueno, vamos a que el Estado ha hecho su esfuerzo. En esa línea, cuando hacemos estas recomendaciones en los colegios privados, les decimos que es importante el nivel de interactividad entre el maestro, el estudiante y las herramientas que se proponen. No se trata de tener al profesor sentado frente a la computadora como lo estoy haciendo yo y que aquí atrás ponga un remedio de pizarra y que yo comience a hacer una clase parecida a la presencial. De eso no se trata. Recordemos que hay dos competencias importantes que se tienen que desarrollar dentro del currículum nacional, que es la 28 y 29. La 28 habla del manejo de tecnologías de la información y comunicación, pero la competencia 29 te habla de la autonomía. También hay que desarrollarla. Entonces, un maestro puede hacer una combinación de actividades. Yo puedo empezar mi clase entendiendo que hay tres procesos importantes en el desarrollo de una sesión de clase. Es inicio, el desarrollo de la actividad como tal y el cierre. Inicio, desarrollo y cierre. Independientemente de qué modelo trabajes, si tú trabajas el conductismo, el constructivismo, si trabajas por contenidos o por competencias, siempre vas a tener esos tres momentos. La pregunta es qué herramienta o qué estrategia didáctica voy a utilizar para cada momento. Entonces, yo tranquilamente puedo, en el momento de inicio, estar con mis alumnos, hacer el recojo de saberes previos, generar la motivación, el conflicto cognitivo, y les digo, ok, nos desconectamos del aula, van a hacer esta actividad en internet, van a buscar esta data, y luego retornamos con un resumen de lo que tú has podido haber recogido en estas páginas que yo te voy a recomendar. O sea, lo saco del internet, de mi aula, lo regreso a mi aula, vemos un video, sacamos el video, es decir, que lo mantengas activo donde él pueda participar en esta interactividad que te decía, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que las escuelas tienen que preocuparse por promover con sus estudiantes y sus maestros. No es un profesor que esté sentado con pizarra acostado, sino más bien un profesor que use correctamente las herramientas en la virtualidad, ¿no? No, me parece bien acertada e interesante la recomendación que están dando los colegios a las instituciones educativas, ¿no? Que están a veces todavía un poco desorientadas. Casi la mayoría ya ha tomado un rumbo, ¿no? Yo digo, curiosamente, en el sector público, pues están buscando los mecanismos de aprender en casa, ¿no? O sea, por plataformas, cuando puedan llegar algunos, otros por la televisión, algunos por la radio, otros hemos visto imágenes en zonas rurales donde, no sé, ha llegado por WhatsApp, pero ha llegado, imágenes, no sé si a ti también te haya llegado, donde los niños tienen que caminar hasta 40 minutos para conseguir señal de radio para poder hacer sus clases, seguir algo sus clases las horas que le corresponda. Eso es admirable, ¿no? Admirable porque siguen hablando de su estrategia. En el mundo privado, la verdad, creo que hay dos caminos que han tomado los colegios. Algunos han entrado de lleno, están haciendo lo mejor que pueden, a pesar de las circunstancias económicas que están siendo afectados. Los papás, algunos han perdido, muchos han perdido empleos, en fin. Pero otros han decidido, como dice, apagar la luz, ¿no? Y cerrar definitivamente sus colegios porque no pueden seguir sobreviviendo por la morosidad o las deudas que se tenían, no tenían el capital suficiente, ¿no? Y eso también está pasando. Eso es un claro reflejo de la cantidad de estudiantes que ahora están migrando al sector público por este año. No sé si será este año o hasta el próximo año también. Habrá que verlo. Yo creo que en este momento, tú como lo ves, Giovanni, es el momento oportuno, digo yo, para impulsar realmente una educación pública de calidad, buena, estable, sostenida en el tiempo. Mira, curiosamente se han migrado tantos, ¿no?
Entonces, creo que esa es la oportunidad que tiene este ministro en este momento. Sí, sí, bueno, él ha abierto los brazos y los está recibiendo con esa generosidad, pues, de Minedu, ¿no? Pero el tema es que no debió de repente ocurrir esa migración en este momento tan crítico, y en razón de que me parece que el mensaje de parte del Ministerio de Educación me parece que ha sido oportuno para digamos, elaborar una estrategia que pueda llegar a la mayoría de estudiantes de las escuelas públicas con Aprendo en Casa. Eso es saludable y hay que reconocerlo. Pero en el sentido de que a la hora de dar el mensaje hacia la escuela privada, lo hemos sentido un poquito distante, me parece, en donde más digamos, el aporte o la comunicación de Minedo ha sido más bien de un ente fiscalizador con la escuela privada, ¿no? Si hay una situación que no te agrada, te vas a Indecopi. Si hay una situación que entra en conflicto, te vas a la UGEL y te quejas. Y yo creo que ahí debió de repente el mensaje ser más proactivo, más, ¿no? En el sentido de que eh, buscar una conciliación entre los padres de familia y la escuela, porque se dice que la escuela privada no ha sido sensible en esta situación, pero ha habido datos inexactos, Gustavo. Por ejemplo, muchas veces escuchábamos a los papás decir, mira, hay 900 familias y la pensión está a 800 soles. Entonces ellos multiplicaban 900 por 800 y te decían, el colegio recibe mensualmente 720.000 soles. Y 720.000 soles pues es una cantidad importante y mes a mes uno puede decir, caramba, ese colegio recibe una cantidad de dinero importante. Pero no es así, ¿por qué? Hace poco, hace unos 4 meses, 5 meses, se hizo una investigación y el diario Gestión publicó una investigación que decía que el 60% de los colegios privados, o sea, la tasa de morosidad es tan alta que llega hasta el 60% en los colegios privados. Pero estaban todos los sectores, pero si tú separas, porque hay colegio privado para los sectores A, B, C, D, entonces los sectores A y B, por ejemplo, un promedio de 35% anual de morosidad de sus padres de familia. Es decir, hay que entender que han salido leyes, normas y mecanismos que hacen que un padre de familia pueda matricular a su hijo y después no pagar todo el año y el colegio privado no puede hacer absolutamente nada. Y yo entiendo que obviamente también es un derecho fundamental del estudiante de la educación que ha pasado a manos de los privados, pero eso tampoco amerita que el padre de familia abuse de esa situación y obviamente se desentienda de sus obligaciones bajo un contrato privado con la escuela, ¿no? Que esta escuela privada. Entonces, está clarísimo que si un padre de familia no puede pagar la pensión de un colegio, puede trasladar a su hijo a una escuela privada de menor, de repente, costo la pensión, o por último, finalmente también, ¿por qué no? Ahora es una posibilidad enviarlo a la escuela pública. Pero ese mensaje un poco distorsionado, ya hablemos, hay una alta tasa de morosidad y entender que los colegios privados es algo que no se habla, pero los colegios privados serios, porque hay de todo, también hay que separar los colegios privados correctos, serios, que hacen un trabajo correcto, ellos invierten en la contratación de un personal preparado. Gustavo, tú, yo y todos los que nos podemos jactar de decir que somos profesores que por lo menos estamos actualizados, invertimos en nuestra capacitación. Entonces, cuando brindamos un servicio, también tiene que entrar a relucir lo que he invertido en mi capacitación. Y eso ocurre con los profesores de los colegios privados que quieren tener un buen nivel en su educación. Dicen, bueno, quiero contratar a un maestro bien preparado, pero él también te va a cobrar como, digamos, parte de lo que él ha invertido en su preparación. Entonces, un profesor bien capacitado es un profesor que va a tener un costo alto probablemente en su contratación. Y no solo eso, sino considerar ahí la parte laboral, Gustavo. Un profesor de colegio privado recibe 15 sueldos al año. 15 sueldos. De enero a diciembre se le paga sus meses, enero de vacaciones, febrero entra a hacer su planificación y en marzo está con el estudiante. Algunos papás decían, él no trabaja ni enero y febrero y se le paga. No, enero es sus vacaciones, su derecho. Y febrero ya está haciendo planificación. Y entonces él recién tiene contacto con el alumno en marzo, pero él desde febrero ya entró a planificar. Entonces tiene 12 sueldos, tienen una gratificación en julio, sueldo completo, una gratificación en diciembre, sueldo completo, ahí son 14, y al año tienes que hacer 2 depósitos de CTS, que son medio sueldo en cada momento. O sea, si tú juntas, es un sueldo más, entonces son 15 sueldos. Por lo cual, uno puede entender que aproximadamente entre el 65 y 70% de los ingresos de un colegio están destinados al pago de haberes del personal que labora en un colegio. Entonces,
queda un 30% que le sumas la morosidad, que tenemos un problema, y además de esa cantidad hay que ver el mantenimiento de la infraestructura, otro porcentaje, y otro porcentaje tiene que ver con la inversión que se hace para tener un colegio, obviamente con tecnología actualizada, ¿no? Con algunas herramientas didácticas actualizadas y demás. Entonces, a la hora de hacer un ajuste, obviamente el colegio ya no está utilizando algunos laboratorios, algunos recursos, ha disminuido un poco, pero ahí entra a tallar otro tema, Gustavo, que es el tema de la solidaridad. Es decir, así como hay papás que perdieron el trabajo, Gustavo, es correcto decir que hay papás que no lo han perdido y que tampoco se ha reducido su sueldo. O sea, hay de todo. Hay papás que mantienen el sueldo completo, hay papás que les han ajustado el sueldo y hay papás que no tienen trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí tiene que haber una estrategia de solidaridad. El que puede pagar por lo menos un 65% está ayudando también con una parte de esa mensualidad a aquel que está pagando el 10%, porque hay papás que no pueden pagar ni siquiera el 10%, porque ha sido despedido el papá, la mamá, por ahí hay un familiar enfermo, y entonces la situación se complica. Entonces no se trata de pelearnos con el colegio, sino llegar a acuerdos, y también, me lo han dicho muchos directores, Gustavo, con los que trabajamos, que venga un padre directamente a hablar conmigo, por supuesto que lo escucho, lo entiendo y le voy a dar todas las facilidades, pero atiendo caso por caso porque cada caso es particularmente distinto. No podemos meter en el mismo saco a todos porque, como te decía hace un momento, hay padres que no han dejado de ganar, hay padres que se les ha recortado algo y hay padres que no tienen trabajo actualmente, ¿no? Sí, es verdad, o sea, esto de que hablas de la solidaridad es muy importante, bastante importante, creo yo. Y fíjate, bueno, analizando un poquito más de la escuela pública, la escuela privada, me gustaría que se ha hablado mucho, hace poquito ha salido una publicación o un comunicado de que algunos padres, de que algunas empresas privadas, digo empresas porque son o cámaras o empresas privadas, han querido como que pedirle al ministerio, ¿no? Tienen toda la libertad de hacerlo, de solicitar al Estado para que puedan hacer, pronto se meta, como se dice en la política pública, la licenciamiento o las condiciones básicas de calidad que podrían ser condiciones básicas de funcionamiento de los colegios en general, ¿no? Esto es algo que en este momento no sé hasta qué punto, pero es interesante, ¿no? Es interesante porque tú que trabajas en calidad, tú que trabajas en acreditación y conoces la realidad de los colegios, ¿cuántos colegios realmente podrían pasar esas condiciones básicas? Más aún en este contexto. Sí, es importantísimo lo que dices porque las condiciones básicas de funcionamiento van a romper con ese mito también que se habla. Mira, es que una cosa es lo que te dice la teoría y otra cosa es lo que uno vive en el día a día, ¿no? Entonces, cuando tú ves una casa colegio, tú te preguntas por qué hay alumnos en una casa colegio donde la pensión está a 200 soles y no lo ponen en un colegio público. Y no es que el papá esté loco, pues no, que no tenga criterio. De hecho, que él ha evaluado el servicio que da la educación pública cerca a su casa, ¿no? O de repente los accesos, porque recordaremos que cuando hay matrícula en enero, en febrero, los padres de familia se dan 3 vueltas a la manzana y duermen 2 días antes para poder matricular a sus hijos en los colegios. También hay de eso, ¿no? Entonces, la escuela privada se convierte en una alternativa. Entonces, el padre de familia evalúa y dice, a ver, ¿qué da esta escuela? Ok, hay una alternativa. Probablemente no tenga los patios que quisiera, probablemente no tenga, digamos, la infraestructura que uno debiera, pero también hay que entender y hay que reconocer que hay veces, me ha tocado a mí, viajando por todo el Perú, en provincia me ha pasado mucho, que yo veo una casa colegio y digo, ¿qué tipo de calidad puede haber? Entras y encuentras unos maestros de primer nivel. Hay de todo, como te digo, ¿no? Entonces, no se trata solo de ver la infraestructura, si bien es cierto, se necesita, claro, ciertos ambientes de seguridad, o sea, no puedo ir en contra de que una puerta deba tener un ancho correcto por la cantidad de aforo que tiene, eso no se puede dejar de lado, eso tiene que estar claramente definido, porque en un tema de emergencia tienen que salir los niños y para eso hay un estudio técnico de cuánto debe tener las puertas para el aforo, o sea, esos temas técnicos deben estar explícitos en una licencia de funcionamiento, o sea, un licenciamiento con condiciones básicas para que funcione.
que no es lo mismo que hablar de calidad educativa. Por eso que siempre yo le hacía la crítica a SUNEDU, porque SUNEDU se está asumiendo algo que no le corresponde, porque en realidad para eso existe el CINEAS. Y el SUNEDU es una unidad que está dando licenciamiento no de calidad, sino licenciamiento para que funcione. El decirte cuántas líneas telefónicas debe tener o cuántos laboratorios debe tener, eso no te da calidad de ningún tipo. Eso solamente te dice, estás apto para funcionar. Entonces acá se ha acuñado un término que no le amerita a la SUNEDU, es esto que dice condiciones básicas de funcionamiento, de calidad, ¿no? Perdón. Entonces en esa línea, si hablamos a la escuela, en la educación básica, es correcto hablar de condiciones básicas de funcionamiento, porque si no cerrarías todas las escuelas públicas. O sea, si tú hablaras de condiciones básicas de calidad, cerrarías pues el 80% de colegios públicos. Pero si tú hablas de condiciones básicas de funcionamiento, yo creo que ahí sí tanto la privada y la pública pueden ir adecuándose poco a poco. Siempre pongo el ejemplo yo de la comida porque nos gusta mucho la comida aquí en el Perú y yo te digo lo mismo. Una cosa es que el restaurante donde tú vas a ir a almorzar tenga la licencia de la municipalidad para que funcione. Eso no significa que lo que te están dando adentro tenga calidad, pero por lo pronto te está diciendo que ese restaurante tiene agua, tiene servicios higiénicos, tiene las condiciones mínimas para que funcione. Entonces, yo creo, Gustavo, que sí es importante ir viendo la posibilidad de que la escuela pase por un licenciamiento primero. O sea, primero tienes que tener una licencia con condiciones mínimas para que funciones, para que tú puedas también pensar más adelante en entrar en un sistema de calidad de la educación. Entonces, como que es un peldaño antes de, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Interesante la reflexión que haces para aclarar, ¿no? Porque a veces nos llegan noticias, nos llegan esto y esto cómo va a ser ahora, y la gente entra otra vez en trompo, ¿no? Como Sí. yo le llamo. Y en realidad deberíamos estar en un momento más de tranquilidad, donde estamos saliendo de esta situación educativa, no digo saliendo de la pandemia, porque si yo digo salir de la pandemia, de repente alguno me puede caer encima. Sí, Es no, preocupante, es así es. preocupante lo que estamos viviendo. Nadie es ajeno a esta situación, todos estamos al contrario, pensando qué va a pasar, pero ya para cerrar un poco este conversatorio contigo, y gracias por el tiempo, Giovanni, porque siempre es un gusto, la verdad, quiero, casi todo el tiempo bueno, en RCR también tengo una columna ahora, ¿no? Que publico todos los lunes, estoy publicando una pequeña reseña del tema educativo, pero una de las cosas que más me llama la atención, y yo reflexionaba el lunes pasado, era sobre qué es lo más importante en la educación, ¿no? Y tú eres también de un mundo de humanidades y conoces muy bien esto. Yo tengo un pensamiento o comparto una hipótesis, no sé qué tú que me digas, a lo mejor no piensas igual y no pasa nada, al contrario, eso es lo bonito de esto, Claro. de dialogar y llegar a consenso, ¿no? Creo que eso es la esencia de este tema educativo incluso, porque todo aprendemos. Fíjate, mira, durante años los sistemas educativos hemos hablado de diversos temas, ¿no? Primero hablábamos objetivos, después hablábamos competencias, capacidades, competencias, destrezas, en fin, terminologías muchas. Y a veces he percibido que hemos querido complejizar y necesaria o innecesariamente, ¿no? No juzgo el hecho, el tema de la educación, ¿no? Y la educación es algo más sencillo que eso. Sencillo, de repente, en terminología, porque la esencia del acto educativo es algo que se produce desde casa, ¿no? Desde que tú le das reglas, le pones límite a tus hijos, desde que tú muestras ejemplo, ¿no? Voy a ser bien claro, por ejemplo, a tu hijo le dices, oye, tienes que bañarte, así sea invierno o así tengas, no son clases presenciales, ¿no? Pero el papá de repente está con el pijama durante 3 días seguidos y no se baña. O sea, con todo respeto, eso no es ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema educativo pasa a complejizarlo en currículos, en fin, ¿no? Y a veces la esencia del tema educativo es la persona, simplemente el ser humano. Y somos más simples más que complejos. No sé qué piensas tú, ¿no? Sobre eso. Mira, estamos en la misma línea. Los que hacemos este trabajo por la mejora de la educación del país, pero de a pie, o sea, los que vamos a provincias, nos vamos al pueblito a ver
la escuela pública, las escuelas privadas, los que pasamos por este proceso, de hecho que coincidimos con lo que tú manifiestas. Es más, nuestra definición de calidad lo hacemos sobre la base de Cecilia Bradavsky, que era una investigadora argentina, que justamente su trabajo investigativo ha sido sobre la calidad educativa. Falleció ya muy joven, pero dejó una información muy importante para calidad y nosotros hemos asumido su definición de calidad. Mira cómo define ella la calidad de la educación. Dice, un colegio tiene calidad cuando el niño va y aprende en la escuela. Cuando uno va a la escuela, va el niño a la escuela y aprende lo que tiene que aprender en el momento oportuno y siendo feliz. Si eso ocurre, hay calidad en esa escuela. Y uno puede decir, oye, son palabras simples, sí, pero bien profundas, ¿sabes? Porque mira, que el niño vaya y que aprenda. Mira, ahí te está diciendo todo. Lo que deba aprender en el momento oportuno y ahí de cierre, siendo feliz. Esa es la esencia de una escuela de calidad. Si eso tiene tu escuela, es una escuela de calidad. No te está diciendo que tenga tecnología de nivel 1, 2, 3, te está hablando de esta esencia de lo que es la educación, que un niño vaya a la escuela y que aprenda en la escuela. Eso es lo importante. Entonces, a veces los técnicos de los ministerios, que yo tengo respeto por todos los profesionales, pero cuando estás en el escritorio mucho tiempo, como que a veces pierdes un poco el sentido, ¿no? Y yo te lo digo como experiencia. Mira, Gustavo, he sido invitado por un colegio, ya con tantos años de experiencia, como maestro de aula también, he sido gerente de varias instituciones, director, subdirector, he ocupado puestos de asesoría en la SUNEDU, tuve el gusto de trabajar con el consejo directivo del que también es ahora ministro, en esa época él también era un consultor, un asesor, y yo también hemos compartido esa oficina de intercambios también con Benavides, pero en esa línea yo te digo, le he pedido a uno de los colegios donde estamos asesorando que me permita tener ese honor de poder estar 2 semanas en clase, dictando un curso que me gusta y que el colegio lo tiene, que es metodología de la investigación en quinto y media. Y yo le pedí a ese colegio, mira, ¿es posible que yo pueda dictar 2 semanas como parte en coordinación con el maestro? Y me lo han aceptado. ¿Y por qué he pedido volver a clase? Porque una cosa es toda la teoría que tú puedas tener en los libros que uno pueda leer sobre virtualidad, que son sendos libros que todos hemos leído acá sobre todo lo que es virtualidad. Pero una cosa es lo que te dice el libro y otra cosa es lo que pasa en el aula. Entonces, yo tengo esa idea, o sea, ahora todos los expertos, los que han salido de la Católica, de Cayetano, que han salido a hablar de cómo se hace un currículo virtual, cómo se dicta una clase virtual, bueno, igual que nosotros, hay que reconocerlo. También todo por lectura y por buenas teorías. Pero esa es nuestra consigna en SGCE. O sea, aquí hay que pisar tierra y para poder validar, no solamente basta acompañar a alguien, sino vivirlo. Entonces, me voy a, como se dice, dejar de lado el tema administrativo, técnico, porque tú lo dijiste al principio de la entrevista, yo soy maestro también de formación y de vocación. Entonces, regreso a las aulas justamente para dar el pulso y decir qué se siente hoy en día, cómo se trabaja con estos adolescentes desde la virtualidad, qué tanta exigencia para el maestro. Se han recomendado muchas cosas importantes, pero todo sobre la parte teórica, o sea, así debe funcionar. Pero ¿cuántos de los expertos ahora han vuelto al aula para ver cómo es la cosa? ¿No? Entonces yo creo que por ahí parte, o sea, vive la experiencia, siéntela y luego poder opinar sobre eso, ¿no? Sí, claro, todo parte del aula, todo parte de la persona, todo parte de, a lo mejor tocará repensar cuál es el nuevo paradigma educativo, ¿no? Cada cierto tiempo cambiamos en los temas de educación, pero en este momento a lo mejor tocará hacernos más preguntas y tener más preguntas que certezas, así yo llamo. Nos hemos acostumbrado, no digo verdad, digo certeza, porque ahí también hay una nomenclatura distinta, ¿no? Como filósofo me permito, o sea, una cosa es la verdad y otra cosa son las certezas, ¿sí? No vamos a hablar de metafísica, porque no, ya te está. Nos quedamos acá, pero es importante eso es importante, ¿no? Creo que estamos hoy en educación, un momento en que hay que preguntarnos sin miedo y saber que de repente ahí tenemos menos certezas en este momento. Y reconocer que no tenemos certezas. Eso es bueno, porque a veces pienso que queriendo dar respuesta a todo, no damos respuesta a nada.
¿no? Y lo que tú estás haciendo de volver a aula es fundamental, porque es el cable a tierra fundamental que tenemos que tenerlo, ¿no? Ojalá algún momento yo también tenga la suerte de volver. Yo ya hace 10 años, 12 años, más o menos 10 años que ya no dicto clases en un colegio, ¿no? Pues si algún colegio me quiere llamar, no hay problema, yo con gusto. No, sí, es un entorno distinto, ¿no? Es una experiencia diferente. Claro, es otra realidad total, ¿no? Los chicos eran otros en secundaria o en primaria, hoy son otros, otro contexto, ¿no? Y de repente tú entras y crees que estás como muy técnico o teórico, llegas y en 2x3 te dan vuelta a los alumnos. Así es, así es. Porque no, en la cancha es donde se ve, no, en la pizarra la táctica funciona bien, pero a la hora que juegas el partido, como se dice, es en la cancha, no es en la banca, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo creo que, como reflexión, creo que este conversatorio que hemos tenido y este programa es justamente, decía el maestro, primero, valorar lo que están haciendo los colegios. Gracias. Valorar lo que está haciendo el maestro. Y dos, que los que estamos al otro lado, si quieres, del lado de la investigación, al lado de la consultoría, al lado del acompañamiento, de la asesoría de los colegios, poder tener esa oportunidad de volver a tierra, porque creo que nos toca repensar muchas cosas que hemos hecho. No sé, ¿cuáles son tus últimas palabras, por favor? Sí, primero agradecerte, Gustavo, por la entrevista. Siempre tú con agudeza y también con una experiencia importante en el sector de las consultorías, agradecerte. Y también invitar a los colegios a que no se detengan con el tema de la calidad. Sé que estamos en emergencia, pero es importante que en emergencia también el servicio que tú des esté ligado a indicadores de calidad, que tengas ciertos estándares que cubrir para que tu servicio sea óptimo. Recuerda que el padre de familia hoy está observando también el servicio que le brindas a su hijo, entonces es importante que digamos, tengas en cuenta estos indicadores de calidad. Y desde SGCE, pues encantados de poderlos asesorar, acompañar en toda esta dinámica. Somos una empresa que ya viene trabajando con la escuela privada más de 8 años y en todo este recorrido podemos decir que sí hay instituciones privadas muy serias, muy preocupadas por la calidad, damos fe de ello. Así que vamos a seguirlos apoyando, encantados de poder colaborar con ustedes y contigo también cuando guste, Gustavo, a tu disposición para cualquier entrevista, ¿no? Oh, muchísimas gracias por tu tiempo, Giovanni. Sé que has dado luces también a muchas personas que nos escuchan y nos escucharán, tanto por RCR, por la radio, y también por las redes sociales, que también compartiremos esta entrevista. Muchas gracias y será hasta una próxima edición de Hablemos de Educación. Gracias. Hasta luego. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.